Muy buenas noches, estamos en un nuevo episodio del podcast del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. Tengo la satisfacción de presentar una nueva historia, la historia de Carlos Santis, un profesional ligado al ámbito de la informática, la cual tuvo dulces y agraz, pero lo que más me marca de su historia es la resiliencia que ha tenido durante su trayectoria profesional, pasando de ser despedido con 2 hijos pequeños a vender zapatillas en la calle para poder subsistir, ahora dedicarse al área de la informática, en la cual es experto, y ser un profesional reconocido dentro de esa área. Dejo con ustedes una historia muy emotiva, historia de Carlos Santis. Espero les guste. Bueno, muy buenas noches, estamos en jornada de día domingo aquí en el gestor público, haciendo gestión pública en simple solamente para que tú obtengas resultados en grande. Tengo el placer de hoy día presentar a un profesional destacado dentro del área de la informática. Él es Carlos Santis, ingeniero en informática, ya con más de 10 años de experiencia en el área, en donde hoy nos va a contar su historia, una historia de mucho esfuerzo, que le ha costado bastante para llegar donde está hoy, pero que realmente va a ser muy emotiva para la audiencia y en definitiva nos dice que se puede. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás hoy día domingo, casi 11 de la noche? Hola, bien. Bien, la verdad es que bien. Por si acaso no tengo mucha experiencia, así que vamos a tratar de fluir lo mejor posible. Y bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, yo ahí creo que fuiste bastante humilde porque, a ver, si separamos las dos cosas, experiencia, yo creo que en el área informática tiene mucha, tiene más de 10 años. Ah, sí, pero en entrevistas no, por Ah, ejemplo, a eso me voy. ya, no, pero yo creo que vas a hacer un tremendo aporte para las personas que quieran trabajar en tu área y también una historia de vida que realmente yo la conozco y creo que va a ser de mucha motivación. Pero arranquemos motores, estamos aquí para conocer tu historia y no hablar de otras cosas. ¿Quién es Carlos Santis? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te saca el foco del estrés del trabajo? ¿Qué es lo que te motiva día a día? Bueno, la verdad es que Carlos Santi es muy simple. Soy padre de familia, eh, trabajo desde la casa, trabajo bueno, en ingeniería en informática. Em, ¿Qué me gusta hacer? Tocar guitarra a veces o tocar instrumentos. Eh, la verdad es que soy demasiado simple, soy muy hogareño, no sé, pues ando haciendo las cosas, las hago en la casa. Por lo general mi foco está muy en la casa. Es como, de hecho estoy desde pandemia, hace aproximadamente que ya logré estar en la casa, trabajar full remoto. Lo cual ha sido toda una experiencia porque no es lo mismo que trabajar en oficina, pues. Entonces, no sé, Sí. pues en oficina tenía de repente un descanso, estoy enfocado. Y en la casa prácticamente no tenís break. O si así break, o de repente, no sé, pues vaya a lavar la loza, vaya a ver a los niños, que tenéis que ir a Pero se sigue buscarlos. trabajando igual. Totalmente, ¿no? Totalmente. Oye, pero Entonces, dale. bueno lo que hiciste porque, o sea, dijiste que tocabas guitarra, yo sé que tocas muy bien la guitarra y otros instrumentos también, y dijiste algo también importante, que desde la pandemia estás trabajando en esa modalidad. Y si uno mira para atrás, uno lo ve muy cerca, pero ya son 6 años de pandemia, No, entonces sí. te acomodaste a trabajar de esa forma, así que valorable también, estás haciendo muchas cosas. La verdad es que igual antes de pandemia lo buscaba. Yo creo que uno, uno como programador o informático, eh, muchas veces se ajusta a poder trabajar de la casa y hacerlo formalmente. La verdad es que es como un éxito, porque hacerlo, tener un empleador o tener la estabilidad y poder hacerlo de la casa, te da también calidad de vida. Entonces, bueno, eso era antes de la pandemia, lo andaba buscando, y la pandemia yo creo que aceleró un poco el proceso y obligó a todos, la verdad, como a ajustarse, y en mi caso salí de alguna forma favorecido porque me permitió poder obtenerlo más rápido, ya que se estabilizara y que no se vea como de que, oye, este de verdad trabaja en la casa o solamente está sacando la vuelta, ¿cachai? Entonces, Que muchas veces se ve así.
Sí, pues, sí, Mm, totalmente. Entonces, de alguna forma me logré acoplar, pude sacar ventaja, aprovecharla y mantenerla, porque hoy en día ya igual la normalidad de alguna forma ya se estableció, eh, ya no vivimos lo que vivimos en aquel momento, donde teníamos que estar todos cerrados, no podíais salir. Entonces, eh, muchos volvieron a la realidad y por algún lado yo también agradezco poder seguir trabajando en la casa porque así también puedo equilibrar mi vida. sí, po. Y ahí es muy importante porque realmente te evitáis el estrés del transporte público, que de repente para los que viven o vivimos lejos son horas de transporte de ida y vuelta, los malos ratos, así Mm, que también muy importante. Oye, Carlos, y cuéntanos ya, yendo un poco más atrás en tu historia, previa a tu experiencia profesional, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Eras de los mateos o eras de los desordenados que se sentaban ahí atrás? No, pasé por todo un proceso. En la básica, promedio, no sé, niño de 5 de 5 6. Igual trataba de esforzarme harto porque me costaba mucho, sobre todo como matemática, tenía como un tema de amor y odio. Entonces, la verdad es que nunca me gustó, siempre me fue mal y siempre tenía que ponerle foco, por ejemplo, me costaba mucho también hablar al principio. No sé, pues primero básico, tartamudeaba cuando leía o hablaba como Tarzán. Entonces, como que de algún momento como que me fui ajustando, me costó de alguna forma. Después ya en primero medio ya fui desordenado. No, y ya después, no, o sea, pucha, ahí a mi mamá, perdón, de repente hacía la cimarra, ¿cachai? Pero, pero entre todo, súper sano, no, gracias a Dios, no, nunca se me dio la oportunidad tampoco de andar en malos pasos, ¿cachai? Tampoco como que seguí como ese rumbo y sobre todo que, bueno, igual para que me conozcan, yo vengo de Puente Alto, de un sector de Bajos de Mena, hay una vía que se llama San Guillermo, de ahí vengo yo, y ese sector, si bien antes no me daba cuenta, pero es súper marginado. Entonces, como Sí. que viví otra realidad, se ven muchas cosas que naturalmente no se ven, no sé, por el tema de la droga, el tema de la delincuencia, es como está muy a flor de piel, y en los colegios es full porque al final es lo que viven los niños en la realidad. Entonces, tuve la suerte, la verdad es que nunca me fui por ese lado, era muy piola, y en la media no, totalmente desordenado, no, total. Oye, y ahí llegamos como a la mitad, porque o sea, estamos en el punto medio. Tuvimos entrevistados que eran muy aplicados y otros muy desordenados, y tú estás en el medio. O sea, ya, eso es lo bueno. No estamos en ninguno de los extremos. Oye, Carlos, y ahí que, quiero, quiero que nos enfoquemos en algo muy importante que te pasó ya terminando la media, porque recibiste una noticia muy importante ya terminando el colegio, que ibas a ser papá, muy joven. ¿Y Sí. cómo tomaste esa noticia previo a lo planificado que tenías, que era estudiar? ¿Cómo fue eso? ¿Fue complicado o lo No, llevaste de buena manera? no, la verdad fue complejo. La verdad es que como cabro chico también no sabía para dónde iba la micro. Entonces, bueno, no sé si a todos les pasará, eh, a todos los que han sido más jóvenes, pero me costó un poco asumirlo. O no tenía la edad suficiente o la madurez suficiente como para saber que iba a ser papá. ¿Cachai? Por un lado, por ejemplo, de mis viejos, ¿cachai? Sobre todo mi responsabilidad era trabajar. ¿Cachai? Full trabajo, full pega, como para tener las lucas. Y, puta, y a veces no alcanzaba, entonces hay que rebuscársela. Y lo único que sí, lo que se deja detrás de repente es como vivir la adolescencia, porque al final te saltáis, asumís muchas responsabilidades. Entonces al final todo ese proceso lo viví de alguna forma sin saber lo que lo estaba viviendo. ¿Cachai?
Entonces todo fue como muy de la poca madurez. Y ahí uno de repente comete errores, de repente comete aciertos. La verdad que por lo menos lo que traté de tomarlo fue tratar de hacer lo mejor posible. ¿Cachai? De cumplir con todo, de estar ahí, de estar presente y, y tratar como de hacerlo mejor, ¿no? Claro, acorde a tu edad también, porque eras muy niño. Sí, sí, totalmente. Pues si te estoy diciendo, por ejemplo, cuando me enteré, ni siquiera salía de cuarto medio, pues. Mi hija nació en julio y yo salía en octubre, entonces cuando yo salí mi hija ya Oh, estaba. ¿Cachai? claro. Entonces, si bien ahí pueden haber chicos que hayan sido papás antes, al final igual es complejo porque no podí, estáis tratando de vivir, de terminar tu etapa escolar, pero al mismo tiempo asimilando de que ya se te vino otra etapa en donde tenéis responsabilidades, tenéis que hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien. Entonces, no, bueno, al principio muy caótico, pero el tiempo nada más como que te da de alguna forma la oportunidad de ir haciéndolo de a poquito. Oye, y ahí detrás de cámara, o el momento que tuvimos previo a la entrevista, conversábamos una historia bastante hermosa desde mi punto de vista, porque ¿qué hiciste con tu primer sueldo? No siendo profesional, o sea, tú saliste del colegio, te pusiste a trabajar. ¿Qué hiciste con ese primer sueldo que obtuviste? El primer sueldo, eh, gané 180 lucas, me acuerdo que era el sueldo mínimo. El sueldo mínimo y se pagó el bono pack. De hecho, el bono pack valía 220, entonces no me alcanzó. Y ahí familiares me prestaron plata como para poder pagarlo. Pero ese fue como el primer sueldo de Real. Allá fue destinado. Oye, ¿y cómo recuerdas eso? ¿Gratificante? ¿Lo recuerdas como con orgullo o no sé, con tristeza? ¿Cómo lo recuerdas? Yo creo que con nostalgia, porque es complejo, porque al final si tú te das cuenta, estuviste trabajando todo el mes, pucha, y en ese tiempo tampoco la situación estaba como para darse lujo ni nada. Y al final uno cree que el sueldo, no sé, pues te lo vaya a gastar en comprar mercadería, en comprar cosas para la casa. Y bueno, igual por ciertas responsabilidades también, pero tratando de asumir, al final se fue todo para allá, para el bono, y no alcanzó. Yo creo que lo que más dolió fue eso, que no alcanzó. ¿Cachai? Claro. Porque por último, si hubiese alcanzado, ya hubiese dicho ya, mi sueldo completo se fue para el bono pad, pero ni siquiera fue el completo, sino que faltó. Ahí te faltó un remanente, Claro, una pequeña brecha para completar. Pero igual bastante bonito, y ahí tuviste a tu hija, que sin duda alguna es tu princesa. Y sí. ahí algo que nos interesa saber, ya, fuiste papá muy joven, a los 17, todavía no salías del colegio, nos estabas diciendo. ¿Cómo decidiste estudiar ingeniería informática? ¿Cómo nació esto? Mira, la verdad es que mi viejo trabajaba en un condominio y una vez me acuerdo que me querían regalar una computadora y había un residente que le vendió una computadora y tenía Windows 95. La cuestión es cuando llegó esa computadora, puta, no tenía nada instalado, no había internet, prácticamente el que tenía internet es porque vivía en un sector donde llegaba el internet, ¿cachai? Claro. Y ahí habían archivos de programación. Y me acuerdo que había unos manuales. Entonces yo ahí como que me empecé a meter en el computador, ¿cachai? Como que siempre fue mi foco, no sé, pues, tratar de instalar los juegos, de desbloquear el Windows para que me dejara instalar algunas cosas, ¿cachai? Y después cuando ya llegué al momento de estudiar, me acuerdo que había una chica a la entrada y me acuerdo que me dijo, ¿qué quieres estudiar? Yo le dije, no sé, algo relacionado con los computadores. Me dijo, ya, ¿pero qué te gusta? ¿La máquina o los programas? Y yo dije, no, los programas, ya informática. Y yo, ok, ya, me fui para allá. Entonces, cuando la verdad me metí, no sabía Mm. que me iba a gustar, eso lo fui descubriendo, de hecho lo descubrí como el cuarto año más o menos ya. Bueno, mi carrera ese otro punto, mi carrera
duraba 4 años y yo me demoré 8 en sacarlo. Sí. Entonces, bueno, en el cuarto año ya ahí como que descubrí o la carrera del amor y es por prácticamente metiéndome, viendo o ver o lo que vi en la universidad, entonces tampoco nunca estuve muy convencido y gracias a Dios también caí en un lugar donde me quedó gustando al final. Oye, y esa carrera, ya que tenías que trabajar bueno, mantener muy joven a una familia, ¿esa carrera la estudiaste de noche? Sí, sí, de hecho, bueno, toda la carrera fue vespertina, estudié en la América, ahí en República. Entonces, no sé, pues yo vivía en Bajo de Mena y esto, no sé, pues salía a las 10:30, entre 10:30 y 11, y llegaba a las 12 y después el otro día levantarme temprano, Ah, eh, para llegar a las 8 a la pega. Entonces eran como 2 horas de repente 2 horas de cada pique. Entonces ya claro. perdí ahí 4 horas en el día. Y, y, y la verdad fue complejo, pero por un lado igual me sirvió porque las personas que por lo general en aquel momento, no sé cómo estar ahora, pero estudian en la vespertina son personas ya mayores Claro, o que tienen trabajo. Entonces muchas veces lo hacen por necesidad, entonces te ayuda de alguna forma a enfocarte. claro. Personas que quizás necesitan el título también para poder ganar más lucas y que compatibilizan la experiencia con el título. Y ahí algo Claro, que, bueno, tú ibas formando tu experiencia a poco y necesitabas también ganar más dinero por el tema familiar. Oye, ¿y cómo es la carrera de ingeniería informática? ¿Es como se ve, así como solamente programar o hay mayores cosas? no, la verdad es que, bueno, eh, la carrera de informática debería y tiene mucha matemática, que es prácticamente como lo que te abre la mente a imaginarte cómo aplicar ciertas funciones, a entender cómo, valga la redundancia, funcionan las funciones, ¿cachai? Como, bueno, tenéis de todo un poco, tenéis como para poder saber un poco la base, de dónde viene la ingeniería, cómo se forma, cuáles son los pasos, igual es muy estructurada. Entonces, y de repente puede ser muy aburrida, porque si tampoco no te gusta estar todo el día en el computador sentado, es como complejo vivirla. Y de hecho, uno de los mayores filtros, por lo que me he dado cuenta, es que como las personas que de repente no necesitaban como mucha actividad física o estar muy power, de repente como que no la acomodaba. O con el tiempo iban saliendo de la carrera porque se dan cuenta de que en el día a día, al final es aburrido. Es aburrido si estáis frente al computador, estáis como viendo código. Muchas veces la gente dice, hoy no se entiende, tenéis que tratar de entenderlo, asimilarlo. Entonces, de alguna forma, por lo menos informática, a lo que es el área del desarrollo, se puede asimilar muchas veces lo que es aprender idiomas. Entonces, Claro. cuando aprendí lenguaje eh, por un lado de desarrollo se dice el lenguaje de programación, tenéis diferentes lenguajes de programación, entonces una persona que estudia idiomas, cada idioma es una experiencia nueva, es cómo se formula, cómo se conecta. Igual es entrete porque hacéis cosas que no existen, creáis desarrollo que no existen, partís de cero, entonces como que podéis decir, esto lo hice yo. ¿Cachai? Por más que te vacíen cosas que estén en internet, como que saquís referencias, eh, creaste todo desde cero, entonces Es tu creación. son pocos trabajos que te dan como esa recompensa. Entonces igual es entre. Oye, y dentro de la carrera de informática, para las personas que quieran entrar a estudiar esa carrera, ¿cuál fue el ramo que más te gustó de la ingeniería? El ramo que más me gustó de la ingeniería, bueno, ahí volvemos, tenemos como el amor y odio, pero es cálculo. Cálculo, Oye, mira, sí. o sea, de primera no te gustaba y después ya le agarraste el gustito. Es que el cálculo te hace pensar mucho. Si bien uno dice, puta, ¿cuándo Mm, voy a ocupar estas funciones? ¿Cuándo voy a aplicar esta matemática en mi vida? La verdad es que re pocas veces, pero te hace como abrirte como a ciertos paradigmas, ¿cachai? Te hace como pensar más de la cuenta, te enfocáis, sacáis resultados concretos.
Entonces, de alguna manera, cálculo y álgebra son, pero es amor y odio, o sea, me gustan, pero si hay que hacerlo es como, qué lata, pero me ayudan bastante como a poder liderar esa imaginación. De hecho, me acuerdo exactamente, una vez estaba dando un examen para cálculo 3 que ya me lo había echado como 3 veces ya, Tres y por tres. claro, sí, me acuerdo que estábamos sacando, estábamos revisando funciones ¿cómo se llama? En diagrama. Y me acuerdo que me lo imaginé, cómo se movía, y como que ahí Mm. me hizo clic. Y desde ahí decía, oye, esto de verdad como que sirve, ¿cachai? Como que me pude imaginar la función trabajando, y como que de verdad, como que ya cuando tenía ese clic, como que ahí como que ya te vas por un tubo. Pero cuesta, Sí. cuesta, y tampoco no es algo que a todos les guste. Ahí, curioso porque yo igual en la universidad, en ingeniería comercial, tuve cálculo. Igual le dije una vez a un profe, pero ¿de verdad esto me va a servir para la vida laboral? Porque yo esto lo veo como muy teórico. Y él me dijo que realmente era como para un poco abrirte la cabeza y que pudierais pensar mejor. Y en ese momento yo, bueno, me quedé con eso y claro, te va abriendo un poco la mente. Ahora, en los tiempos que nosotros estudiamos, que fue hace un par de años atrás, no estaba la IA como para ayudarte tanto, po, No, y pues, era más complejo. de hecho, pequeña anécdota, una vez me acuerdo que tenía que hacer un programa para, para una biblioteca, y me acuerdo que teníamos que calcular cómo llegar de un punto a otro. Entonces teníamos latitud y longitud. Y hay un motor de base de datos que se llama MySQL, hay otro que se llama SQL, son motores de datos, en donde hice una función donde ocupaba la tangente, el seno, coseno, de la latitud y la longitud, y el punto de la curvatura de la Tierra, que era 1,9, ya no me acuerdo exactamente cuánto es, y te daba exactamente cuántos kilómetros hay de un punto a otro. Oh, Entonces mira, ahí fue la primera vez que lo pude aplicar, pero sí, pues es re difícil que se vuelvan a repetir esa, y sobre todo la IA, pues y ahora con la IA ya tenéis toda la mano, entonces es como tenéis que pensarlo bien, ¿no? Pues pensarlo bien y plasmarlo. ahí pedir un buen prompt para que te llegue una buena respuesta. Claro. Oye, y ya entraste a estudiar ingeniería informática, dijiste que realmente fue de gran esfuerzo, pues ese pique de 1 hora y media, 2 horas de ida y vuelta, estudiabas de noche, pero ya te titulaste luego de ese esfuerzo con familia, porque para la audiencia que no sabe, Carlos fue papá a los 18, pero después volvió a ser papá, también Mm. jovencito. ¿A qué edad más o menos? A ver, la Carla hacía por 4 años, 18 a los 22. A los A los 22 años. 22, sí. Joven. Joven Sí, todavía y con sí, dos porque uno hijos. fue el 2011 y el otro fue el 2014. Y ahí nació Mm. mi hijo Andrés. Y ahí también fue complejo también porque el nacimiento ahí fue prematuro, tuvo mucho Mm. tiempo ahí en incubadora. Entonces también hubo que equilibrar muchas cosas y pues, entre estudio, trabajo y aparte la salud. Y claro, y tú todavía siendo prácticamente muy joven, entonces eso también yo creo que marca tu historia de esfuerzo, y eso yo quería que la gente supiera de que después de tanto esfuerzo las cosas salen con esfuerzo, con optimismo, con pasión a lo que uno hace, con amor, y por eso hoy día te quería entrevistar. Carlos, y ya, o sea, ya tuviste tu segundo hijo, todavía no estabas titulado, ¿cierto? No, no, de hecho, yo salí el 2018, ¿cachai? Entonces ya ese era como mi cuarto año. Ya. Y bueno, ahí seguía estudiando. De hecho, me acuerdo que ese semestre en el que estuve hospitalizado pasé un ramo, solamente uno. Pero dentro de todo, bueno, me acuerdo cuando me entregaron como la cartola de todo de las notas, y decía, ya por último es uno. Por último no fue perdido algo de algo. Sí. Y ahí esos momentos de realmente ser perseverante, pues, y mantener, yo creo, tu cabeza tranquila y con optimismo
y no solamente ver lo malo, sino que también ver lo positivo dentro de lo que te estaba pasando. Que realmente yo creo que muy valorable el hecho que hayas dicho, ¿sabes qué? Pasé uno, ¿cachai? Pudiendo no haber pasado ninguno. Y eso es muy valorable desde mi punto de vista. Es que ahí son momentos en donde de repente estáis muy abajo. Eh, Sí. no sé, por ese periodo, cuando nació Andrés, la verdad es que fue muy complejo. Él estuvo, como te decía, como quedó hospitalizado, por ejemplo, yo después de trabajar o después de... Sí, porque ahí no pude ir presencial, tenía que ir al trabajo y después al hospital, porque ahí nos intercambiábamos. Pues, no sé, pues, la mamá de Andrés estaba de día y yo estaba de noche. Entonces yo lo iba a cuidar en Mm. la noche y ella lo veía de día. Y después cuando hacíamos el enrole yo me iba a trabajar y después volvía así. Y a Que veces me iba, prácticamente no dormías, o o sea, dormías muy dormía poco. en el hospital, po, en el hospital. Y ahí el sistema público también es un poco complejo, entonces ahí tienes que ajustarte nomás a la realidad. Y ahí tratando también de repente ir a la universidad o buscar los tiempos y aparte también ver a mi otra hija que la estaban cuidando. Entonces, y más encima después me echaron. Entonces, no, fue todo muy junto. Entonces trataba de buscar algo de qué agarrarme. ¿Ok? Oye, y ahí hay dos anécdotas que me gustaría que la gente supiera. La primera es que una vez tu papá te fue a dejar al trabajo y tú te quedaste dormido en el auto de lo cansado que estabas. Cuéntame un poco de eso. Sí, o sea, no ha sido una sola vez. Sí, varias veces. Sí, ahí mi viejo, gracias por apañarme más que nada, porque puta, de repente es complejo. Si tenéis que buscar los momentos para dormir o los momentos para descansar, y me acuerdo que mi viejo me dejó durmiendo un rato y después me despertó. Pero no, fueron varias veces. O de repente aprovechaba la micro para dormir. No sé, po, en la mañana yo sabía que de repente habían dos micros y una micro se demoraba más que otra. Entonces yo tomaba esa y no sé, pues me ponía en la micro y me agarraba ahí de la mochila y me quedaba raja. Y despertaba al final, pues si era de punta a punta. Claro. Entonces, como buscarle un momento para dormir no sé, pues una vez me acuerdo que estuve también trabajando de conserje los fines de semana. Entonces también, eh, no, sí, por ese lado ha estado bien trabajado. No, no cabe duda de que trabajaba y estudiaba harto. Yo creo que eso es como una de las Sí, consignas que nos llevamos ahora. Carlos trabajaba de día, de noche. Oye, pero volviendo a tu historia, que realmente a mí me conmociona mucho, es que trabajabas de día, estudiabas de noche, no tenías tiempo para nada. Y realmente eso se valora. Yo creo que te acuerdas de eso y es bastante bonito. Y la otra consigna que me gustaría tocar es que todavía no estabas titulado y estabas pasando todo esto y como dijiste tú, te despidieron. ¿Cómo fue esa experiencia? la verdad es que, bueno, fue penca, la verdad, porque justo más Ujú. encima iba a ser Navidad, es como las películas cuando decís, llega la Navidad y despiden al papá y queda la tragedia en la familia, cosas así. Bueno, así fue un poco, porque venía haciendo las cosas mal, igual hay que hacer un mea culpa, ya con todo el trajín del día a día, en ese tiempo no me podía concentrar muy bien y había tenido muchos conflictos, muchos roces y al final llegó un momento en donde no dio más, no dio más y me despidieron. La verdad es que no lo tomé mal, porque ya uno sabe también cuando responde bien o cuando responde mal. Uno sabe los momentos que está y también tienes que poner la balanza, que es lo más importante para ti, po. Y en aquel momento, por ejemplo, lo más importante era mi hijo. Entonces, por un lado iba a recibir la plata que me iban a pagar de que me habían despedido y por otro lado, a lo mejor tenía el tiempo para poder acompañarlo en la hospitalización, po, ¿cachai? Entonces, no, fue complejo, pero ahí es también como tú lo tomís, porque me acuerdo que hay una serie
donde el protagonista decía, por ejemplo, no nos quedamos o sea, no nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin jefe. Entonces al final hay que rebuscársela, po. Me acuerdo que en aquel momento ya cuando me despidieron me compré zapatillas y arrendé un puesto en la feria navideña y me puse a vender las zapatillas porque justo caía Navidad, entonces aproveché esa temporada y fue la época en donde más trabajé. ¿Cachai? Entonces no, de que no tuve descanso, no fue como que pude estar en la casa, pude aprovechar, entonces me dediqué como a rebuscármela y entre medio de seguir buscando empleo. De Sí. hecho me acuerdo una vez que, por ejemplo, ya había pasado la Navidad, ya no había como ninguna instancia, por lo menos como para vender. Y me acuerdo que me quedaban unas billeteras, unas wallets, y me fui a venderlo a la feria. ¿Cachai? Y es como que yo decía, pucha, a lo mejor si me quedo en la casa aquí haciendo nada, simplemente se me va a pasar el tiempo. Y el tiempo no perdona, entonces tenéis que tratar Mm. de seguir, porque si te estancáis al final, y sobre todo si tenés hijos, no podías estancarte. Entonces Sí. es un plus. Sobre todo te da fuerza como para poder llevar la situación Mm. y poderla vivir, porque al final la vida igual de alguna forma te entrega regalías. Pues por un lado te quita y por el otro lado te da. Entonces vais sumando experiencia, vais siendo resiliente, ¿cachai? Vais aprovechando las cosas que te da la vida. Mm. Entonces, no sé, por un lado me quedaba sin pega, pero por el otro lado seguía teniendo con vida a mi hijo. Entonces, Mm. eh, te da igual la oportunidad de ser agradecido. Sí, po. Nunca, no todo es negro, no todo es blanco, sino que también hay puntos grises y saber que realmente lo malo pasa, aunque en el momento yo creo que es complicado, todos hemos pasado momentos malos y tú te cerrás y hay gente que te da consejos y te dice, pucha, hay gente peor que tú, ¿cachai? Pero en esos momentos uno igual tiene que Eh, estar tranquilo y el momento va a pasar y para los que creemos en Dios o las creencias que las personas tengan, realmente el de arriba te echa una manita, así que eso también es importante. sí, no, totalmente. Y Oye, aparte de eso, Carlos, dale. dale nomás tú, pues si tú eres No, la estrella acá. no, aparte de eso que decís, que hay personas que están peor que uno. Por Mm. ejemplo, bueno, mi hijo, después de vivir todo eso, después con el tiempo descubrimos que tenía autismo. Entonces, y ahí fue Mm. otra cosa que ver durante el tiempo y ahí te juntáis con los papás o ya empecé a vivir otra realidad y de repente tú aprendí a ser agradecido porque Así eh, es. hay otras realidades que son más complejas aún. Mm. Entonces, eso, eso. Sí, pues. Y qué bonito que lo que yo puedo percatar, yo te conozco hace muchos años ya, pero lo que puedo rescatar de ti es que siempre sacas lo bueno de las cosas malas que te pasan y siempre te veo feliz. Yo rara vez te he visto enojado, pero nunca te he visto triste, la verdad. Nunca te he Sí, visto triste. Así que hay que no, destacar eso de ti. es que yo creo que al final nada es personal, pues. O sea, si estáis trabajando, sobre todo para lo que cuando te despiden, al final es porque no se dio nomás, pues. Entonces son Claro. números. Y claro, uno de repente en la pega tiene compañeros o de repente tenía amigos, ¿cachai? Pero los trabajos son trabajos, pues. Entonces no son números, y si rinde o no rinde, tiene que seguir el día a día, pues, y al final todos los días tenía una oportunidad de hacer algo nuevo. Entonces, mientras tengáis salud, ya estoy al otro lado. Así es. El otro día veía una entrevista de un compadre que tenía mucho dinero y él decía que daría todo lo que tuviera por tener salud y juventud. ¿Cachai? Mm, Y eso me llamó la atención porque lo más probable que el joven que está del otro lado, que tiene salud, que tiene juventud, ¿cierto? Lo más probable es que quiera el dinero de esa claro. otra persona, ¿cachai? Por ende, no sé, yo sacaba la conclusión y decía, oye, quizás uno nunca está contento con lo que tiene, pero me salió algo como medio filosófico en ese momento.
No, pero es que la realidad, pues ya está bien de alguna forma. O sea, siempre uno tiene que tratar de apuntar más alto, po. Pero también tiene que aprender a vivir el momento, po. Porque si no, nunca lo disfrutaste, po. ¿Te imagináis Eso. estar siempre pensando en el futuro? Creo, o sea, no me acuerdo bien cómo es el tema, pero pensar en el futuro, no sé si era, te generaba cierta ansiedad porque no sabías qué, qué puede pasar y eso te provoca algún tipo de malestar, vivir preocupado. Si pensáis mucho en el pasado, te puede generar hasta depresión por las cosas que viviste. Entonces el presente, como ahí le dice con Fupanda, Un regalo. es un regalo, pues. Entonces hay que tratar Sí, de repente aprovecharlo. así Sí. es. Oye, y ya una historia bastante bonita, porque fuiste papá a los 17 años. Después luego fuiste papá por segunda vez a los 22, muy joven. Mm, Trabajaste de muy joven, estudiabas de noche. Tu segundo hijo estuvo hospitalizado. En la noche mm. tenías que ir a cuidarlo. En ese intertanto te despiden. Luego, para obtener lucas, vas a vender zapatillas a la feria. Y seguía pasando el tiempo, por ende, todo el esfuerzo que tuviste, te costó la carrera sacarle en 8 años en vez de 4. Pero ya te Mm. titulaste. Ya una vez titulado, ¿te costó encontrar trabajo o ya te fue sencillo con la experiencia que tenías? No, la verdad es que no, pero fue por el tema de que siempre trabajé. ¿Cachai? Igual hay que ver la realidad. Si, por ejemplo, me hubiese dedicado siempre a estudiar, obviamente me hubiese costado un poco más, pero eh, como la vida de alguna forma me dio la oportunidad de trabajar y de buscar oportunidades para trabajar en lo que hacía, ya cuando me recibí ya tenía más de 10 años de experiencia. Sí, el 2000. El hombre ¿Cachai? que nació con experiencia. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma me sirvió para poder convalidar lo que estaba haciendo y ahí agradezco también a la empresa en la que estuve porque estuve trabajando en ciertos proyectos, ¿cachai? A lo mejor sin tener el título, pero con todas las ganas de darle, me dieron oportunidades, aproveché también las oportunidades que me dieron de hacerlo, de tratar de hacerlo mejor, de siempre estar disponible y yo creo que eso también me ayuda harto, siempre estar disponible. Al final al principio cuesta, tenéis que poner más de tenéis que demostrar, porque al final de eso se trata, de demostrar que podía hacerlo, ser, ¿cachai? Ser constante. Entonces, ser constante de alguna forma también te ayuda a, bueno, lo que a mí me ayudó fue que cuando ya tenía el cartón, ya tenía el título, ya estaba trabajando en el área. Entonces, y fue de alguna manera como solamente como para poder validar lo que estaba haciendo. Oye, ahí fue bonito porque bueno, tú me dijiste que tu primer sueldo fue de 180.000 pesos y ya Mm, titulado, tu primer sueldo ya no fue de esa magnitud, así que igual bonito no. ver el antes y el después, pues, ¿no? Sí, no, totalmente. Y aparte que también me da alguna forma como de ver la vida de otra manera, ¿cachai? Como de aprender todo lo que se pasó, porque al final hay que tratar de aprender de la experiencia, pues qué es lo que uno hizo bien, qué es lo que uno hizo mal, tratar como de enfocarse a lo que uno quiere Mm. y, y de ser constante. Yo creo que como que por ahí Sí, va pues. la clave. Hay consejo para los jóvenes que de repente dicen quieren negociar una subida de sueldo y de repente hacen las cosas bien una semana, 2 semanas y ya la tercera semana se andan un poco desmotivando y dicen, pero pucha, si yo me he esforzado. Hay la historia de Carlos que años haciéndolo para poder llegar a donde está, ¿cierto? Una historia de bastante esfuerzo. Oye, y una pregunta que a mí me interesa mucho, Perdona, que vamos es a ajustar esto que se cayó, parece. Dale. una pregunta que a mí me interesa mucho, que es, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren estudiar informática o que quieren desarrollarse dentro de esta área? Hazlo si te gusta. Si no te gusta, no lo hagáis. Así es simple. Porque al final en cuenta, como le digo a mi hija ahora tiene 15 años. Ahí entró a primero medio, después va a entrar a estudiar. ¿Cachai? Entonces va a vivir ese proceso. Y yo le digo, mientras hagas lo que a ti te gusta, ¿cachai? Vas a ser feliz porque imagínate estar trabajando en algo que no te apasiona, no te llama la atención.
te hace decir, puta que lata, ¿cachai? Estar así todos los días al final te frustra personalmente, en tu vida, te afecta. Entonces, si te gusta la informática, te gustan los programas, así como me dijeron a mí, o los programas o los tarros, si te gustan los programas, dale. ¿Cachai? Y sobre todo, hace cosas. Me acuerdo que tenía un profe en la media, en el Humboldt, que era de matemática, que era un viejito, eh, y tenía muchos años de experiencia. Y de hecho él siempre se mofaba porque estaban todos los autos estacionados afuera y él tenía una camioneta 4x4. Entonces él siempre decía como, a ver, ¿de quién es el mejor auto? No, el mío, ¿cachai? Y él siempre decía, hagan cosas, hagan cosas. Y es de verdad, pues, si quería estudiar informática o la verdad lo que queráis, haces cosas, muévete. Por último, si no tenéis tu plan o no podéis concretarlo a poco, muévete para que eso se concrete, ¿cachai? Ponle Hace, play. claro, y no te fijito y no te cerrís solamente, no, que hay que pensar esto, hay que ver cómo hacerlo, ¿cachai? Hay que programarlo y toda la cuestión. Sí, perfecto, pero dale, hace algo, ¿cachai? Entonces, ese es como el consejo. Si te gusta, dale. Si no, trata de buscar literalmente algo que te guste y te haga feliz. Si no, vas a estar frustrado. Tremendo consejo, de que hay varias personas que, bueno, primero no hacen lo que les gusta y de verdad, yo siempre pienso y digo, compadre, la vida es una sola. Disfrútala, Mm, haz lo que te apasiona. Y por otro lado dijiste algo que yo he visto en muchos profesionales que tienen muchos títulos, magíster, todo lo que tú queráis, y de repente se ponen a estudiar y nunca ejecutan los planes que tienen en la cabeza y nunca se desemplean, siempre son empleados de alguien, ¿cachai? Y yo siempre digo, este compadre, esta comadre podría ser una tremenda emprendedora o tremendo emprendedor, ¿cachai? Pero no le ponen play, no ejecutan, les cuesta claro. como esa parte. Y de repente te vaya a demorar. No sé, yo por ejemplo, a ver, estamos en marzo, abril. Y hace un año que tengo un proyecto en donde de desarrollo de obra. Y de repente tengo ánimo, le pongo ñeque, ¿cachai? Y de repente ando mal. Entonces vaya a tener temporadas buenas, temporadas malas, pero cuando tengáis temporadas buenas tenéis que darle. Tenéis que, de hecho, el colegio de mi hijo, por ejemplo, de repente hacen reuniones de padres y un consejo en que te dan donde si vaya a tirar la toalla, tírala, pero acuérdate de dónde la tiraste, ¿cachai? Como porque después tenéis que recogerla y tenéis que seguir, tenéis que darte tu tiempo, tenéis que aprender a perdonarte, porque uno comete muchos errores y primero hay que aprender a aceptarlo, aprender a pedir perdón y aprender a uno a perdonarse como persona y, y ser constante. Yo creo que como ahí por allá va la constancia, pero eso. Así es. Oye, Carlos, ya vamos llegando al final de la entrevista porque sé que tú trabajas como hasta las 3 4 de la mañana, A veces eres sí. muy, muy, muy trabajador. Pero yo sé que esta entrevista lo más probable es que la vean personas muy cercanas a nosotros, lo más probable, ¿cierto? ¿Tienes algunas palabras para ellos? Puede que esta entrevista la vean en 10 20 años más, y lo más probable es que no No, estemos tan jóvenes como ahora. No sé si tienes algunas palabras para ellos y qué les gustaría decirles a ellos o a ellas que nos estén viendo dentro de unos 20 30 años más. uh, a ver, a mi familia, literalmente a mi familia, a mis viejos por esforzarse, por, por darme ejemplo de perseverancia, porque ellos fueron comerciantes, entonces de repente vivían del día a día o de repente ya se adecuaban. A mi hermana, porque me enseñó de alguna forma a ser responsable, me enseñó a ser hermano, ¿cachai? Como, si bien de repente nos peleábamos, nos portábamos mal, pero siempre los he tenido cercanos, si bien no los veo todos los días, pero siempre los tengo cercanos, los tengo ahí presentes. A mi pareja que apoyo incondicional. La verdad que trabajar, tratar de sacar proyectos, tratar de hacer cosas, necesitáis buen apoyo. Entonces, gracias a ellos,
a mi hijo, a mi hija Carlita, que, como te decía, está en la media, y que me dio el plus, que me dio el plus como para empezar, como para poder centrarme a mi hijo Andrés, que por su condición y bueno, y por, por todo, la verdad, me ha enseñado a ver la vida de otra forma. Me ha enseñado como a entender que a veces los pequeños logros son Son importantes. son Mm. importantes, sonitos. Entonces, apreciar la vida, apreciar las cosas chicas, lo que se te va presentando. Entonces, muchas gracias a toda mi familia que me ha apoyado, que me ha aguantado también, porque soy pesado. Entonces, me ha aguantado de repente en las malas, o de repente porque como trabajo no los veo mucho, no estoy muy constante con ellos, pero eso, muchas gracias. Yo dije que te había visto alegre, enojado, pero nunca triste. Así que qué bueno Sí, que validaste lo que te sí. había dicho. Bueno, Sí. una historia de alto y bajo, de resiliencia, de hacer siempre de cosas, de trabajo, de esfuerzo. Así que con esto damos por finalizada la entrevista de Carlos, una entrevista muy emotiva. Le dimos un poco vuelta el foco del sector público, pero creo que indiscutiblemente esta historia va a servir a toda nuestra audiencia porque va a servir de motivación, en definitiva. Si hoy día la estás pasando mal, créeme que mira para adelante y pronto vas a estar en una mejor parada o etapa de tu vida. Así que con esto damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias, Carlos, y como siempre digo, autorízate a ser feliz porque la vida es una sola. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ahí nos vemos.